Bienvenidos a un nuevo episodio de Gastro Rambler, el podcast en el que vemos la intersección entre la comida y la cultura popular. Mi nombre es Shannon y te estaré acompañando en este viaje culinario. Este próximo podcast se grabó a distancia y por eso van a escuchar algo de eco. Aún así espero que lo disfruten tanto como yo lo hice cuando lo grabé. En este episodio tenemos a Belén Francisco, una experta en relaciones públicas gastronómicas. Bienvenida, Belén. Hola, muchas gracias, Shannon. Encantada de estar aquí contigo. Igualmente. Bueno, Belén, yo ya te conocía desde el 2019 más o menos, porque Ujú. vamos a trabajar juntas en acción y comunicación. Tú ya eras como una super crack senior y Bueno, aprendí un montón de ti. Y me gustaría también en este podcast conocer un poco más de tu trayectoria y cómo has llegado a donde estás ahora. ¿Cómo empezaste tú en este mundo de las relaciones públicas? pues yo empecé un poco por casualidad y por necesidad, yo creo. Yo estudié periodismo en España, en Madrid, en la Complutense. Terminé la carrera en los peores años de la crisis, cuando la gente normalmente salía y hacía prácticas en un periódico. Yo, de hecho, hice prácticas en el diario El Mundo. Normalmente tenía la posibilidad luego de quedarse trabajando allí. En el año en que yo acabé, que fue 2010, estábamos sumidos en una buena crisis y pues no había oportunidad. Fui enganchando trabajos dentro del periódico y llegó un punto en el que pues, vi que se me iban yendo años importantes de mi vida, que quería seguir formándome y que tenía que moverme. Entonces decidí irme a Inglaterra y al volver de Inglaterra, después de estar un año y medio allí, pues la manera que vi de engancharme al mercado laboral en España fue haciendo un posgrado, un máster en comunicación, especializada en gabinetes de prensa y en comunicación de instituciones. Entonces, con esto conseguí hacer prácticas y, por suerte, y digo suerte porque al final es lo que ha definido un poco mi carrera actual, fui a parar a una agencia de comunicación que estaba especializada en gastronomía. Era muy pequeñita, ya no existe, se llamaba Mandalay, y ahí fue como mi carrera se reconvierte al mundo de la comunicación, que llamábamos en aquel entonces el lado oscuro, porque venía de ser periodista. Y me sumerjo en la gastronomía, porque yo sí que había tenido contacto, pero no había hecho nada específico ni de formación ni tampoco de prácticas, ¿no? Entonces aquí empiezo a descubrir cómo funciona el mundo de la comunicación, la estrecha relación que tiene con el periodismo y con el periodista y la función que cumple acercando el mundo de los restaurantes, de los productos gastronómicos, al mundo de la información. Y el puente que al final ejerces, ¿no? O sea, no eres más que un enlace y eso siempre me ha gustado. O sea, yo creo que al final mi vida y mi forma de ser ha definido un poco el camino profesional en el que he ido acabando. Después de esta agencia, en la que estuve 2 años y pico, se me presentó la oportunidad de empezar en Acción y Comunicación y allí estuve pues casi 7 años y digamos que ha sido mi mayor escuela y donde más he aprendido y más pues he podido desarrollar mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en Acción y Comunicación fue la primera agencia que se creó en España especializada en gastronomía y bueno, Ana Escobar es toda una eminencia en este mundo de la comunicación y de la gastronomía. Para mí fue una suerte poder aprender de ella y con ella. Y pues nada, he tenido la suerte de estar en proyectos pues súper bonitos y súper que te llenan, ¿no? Y te enseñan y que son retos a veces, pero que bueno, pues que te hacen pues aprender mucho y gracias a eso también conocer muchas personas. Yo en Acción y Comunicación, por ponerte en el origen, yo entré como redactora. O sea, Wow. yo allí en esta agencia está todo departamentalizado y entonces hay personas que se dedican al mundo de las relaciones públicas y son ejecutivos de cuentas,
digamos que gestionan las cuentas con contacto con el cliente, contacto con periodistas, y luego hay un departamento de redacción que es, bueno, tú bien lo sabes porque has estado allí, que Claro. son los que hacen, redactan las notas de prensa, hacen los proyectos o todo tipo de estrategias. Entonces, yo estando en ese departamento, mi ser social me pedía muchas veces ir, tú sabes que se organizan muchos eventos, que se organizan muchas cenas, hay muchas convocatorias, muchos viajes, pues a mí todo el rato me picaba como la curiosidad de ir hacia allí. Entonces hay un momento dado en el que se me presenta la oportunidad de hacer como de híbrido y entonces estoy en ambas partes y llega un punto en el que ya la parte PR, la parte de relaciones públicas, pues me hace convertirme más en ejecutiva de cuentas y dejar la redacción a un lado, porque es verdad que las dos cosas comen mucho, mucho tiempo. Sí, No sé si 100%. quieres, o sea, cuéntame que hablo No, muchísimo. no, no te preocupes, es súper interesante porque teniendo también esta formación de periodismo, también tienes esta visión de qué es lo que quiere un periodista escuchar y qué no, porque muchas veces reciben cientos de notas de prensa al día y tienes que tener como este toque de resaltar dentro del montón y teniendo esa formación, me imagino que es un plus añadido. O sea, yo más que lo que ellos quieren, yo creo que es cómo ellos utilizan la información y qué suele ser lo que necesitan. Y es verdad que muchas veces lo que nos encontramos en gastronomía, a ver, no funciona la gastronomía igual en todas las ciudades, pero por ejemplo en Madrid, que al final es donde yo he ejercido mi carrera, y es, o sea, sí que tocas toda España, pero por ejemplo la Plaza de Madrid es súper complicada porque hay aperturas a todas horas. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar con un restaurante, la noticia es la apertura de ese restaurante, pero cuando ese restaurante ya se ha agotado ese estreno, digamos, esa novedad, ya no hay noticia para el periodista. Entonces, sí que es cierto que esa formación te permite un poco el adelantarte un paso y el hacer como ponerte en sus pies, ¿no? Para pensar qué es lo que les puede venir bien y qué puedes convertir en noticia. Claro, Quizás. ¿qué es lo novedoso en cada Claro, caso? o sea, y ya no, o sea, pues ya no lo novedoso, pero sí que, pues no sé, a lo mejor de repente hay un restaurante que lleva abierto ya un año, pero de repente es el único que en Madrid tiene cierto producto. Y en torno a ese producto, pues puede generar, pues yo qué sé, o unas jornadas, o no sé, cualquier historia en torno a ese producto que pueda hacer que bueno, pues al final eh, el interés del periodista o de diferentes medios pues atraiga. También es verdad que gracias a mi formación sé que un periodista que cubre una sección que puede ser Madrid, pues no está interesado en el mismo tipo de ángulo de noticia que uno que hace solo gastronomía o uno que hace lifestyle y que está, por ejemplo, trabajando en una revista como él o como Esquire, que a lo mejor lo que buscan es un tipo de información más ligera, más de tendencia, ¿no? Y, por ejemplo, el gastronómico lo que busca es que, pues eso, que tenga productos distintos, que haya técnica, que haya un discurso y que el discurso se corresponda con lo que hay en el plato. Pues un poco sí que ese bagaje me permite un poco tener esa idea y esa estrategia a la hora de trabajar cliente por cliente. Claro, y creo que aquí también juega un poco la creatividad, ¿no? De cada uno. Yo me acuerdo cuando estaba ahí, me sorprendió un montón y se me queda esta idea en la cabeza. Era otoño y era un restaurante que servía platos o sea, de cuchara, como sopas y guisos. Y se creó toda una nota de prensa alrededor de restaurantes únicos de Madrid que servían estos menús de platos de cuchara, que yo decía, Dios, a mí esto nunca se me hubiese ocurrido, nada más una nota de prensa de estos platos específicos y al final fue eso lo que hizo que sacaran el menú adelante, que de primeras parecía un menú X de toda la vida y darle esta... Claro.
Muchas veces también nosotros como relaciones públicas, como PR de restaurantes, lo que hacemos es crear contenido y dar ideas al periodista para que después cree un contenido. Mira, por ejemplo, yo hoy, a día de hoy, trabajo para Interovic, que es la interprofesional de la carne de cordero aquí en España. Aglutina todas las asociaciones de ganaderos y productores de carne de ovino, caprino. Entonces, ellos hacen muchas actividades, o sea, tienen, por ejemplo, se han inventado el paquito, bueno, han creado el paquito, que es el bocata de cordero, en lugar del pepito, que en España se conoce el pepito como el bocadillo de ternera. Entonces, es como que están intentando hacer la competencia y un poco para acercar en formato bocadillo, que es más fácil, acercar el cordero a la población más joven y a las barras de los bares. Bueno, pues con este cliente, hoy, por ejemplo, intentando crear un discurso para que los medios luego se puedan hacer eco, hemos creado una historia de que el cordero es un producto bastante estacional, que en España por lo menos se consume, sobre todo en Navidad. Llega el verano y ¿qué pasa? O sea, hay que seguir consumiendo cordero porque es importante, de hecho, porque tiene un punto sostenible ahí que también es otro punto más del discurso y también que nos sirve como una pata para comunicar lo que es este producto que a priori parece como muy difícil de comunicar, ¿no? O sea que, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido hacer una selección de restaurantes en toda España donde se puede comer cordero durante todo el año y que trabajan con distintas denominaciones de origen de cordero, porque las hay distintas, y que preparan el cordero de distintas formas, guisos y demás. En este sentido, al final, le estás dando una información al periodista que facilita el que no tenga que él reunir toda esa información, todas esas fotos, que lleva su tiempo. Al final, ese trabajo ya está hecho. Ahora bien, la diferencia está en que, porque muchas veces se piensa, vale, pues yo les doy este contenido y que lo publiquen tal cual. A ver, habrá veces que suceda así, pero lo ideal es que esto sirva como bien una idea que le proporciones al periodista para que de repente pues hable de cordero o coja uno de esos restaurantes o se ciña a una ciudad o que de repente le interese pues no sé, una de las recetas de uno de los restaurantes y quiere hacer algo en torno a esa receta. O sea, la idea para mí, donde está la comunicación diferencial, es que tú no obligues a alguien a escribir algo, porque entonces dejaría de ser comunicación, sino que sirvas como un poco apoyo o un poco, sí, o sea, das ideas y cada uno, en función del medio en el que trabaja o el artículo que le gustaría escribir o su propia creatividad, ¿no? Pensando en sus lectores, que al final es lo importante aquí, ellos son al final vehículos de comunicación, pues puedan adaptar ese mensaje como ellos quieran y trabajar la información de la manera en la que ellos quieran trabajarla. Claro, esto es clave también porque a veces la gente puede llegar a pensar como especialista en relaciones públicas que es la persona que más sabe sobre el tema o que es la persona que le va a decir al periodista cómo escribir la noticia. Y creo que eso puede ser un error bastante grave en ciertos casos porque bueno, no le puedes decir a una persona que ha estudiado esto y se encarga de esto cómo hacer su trabajo. O sea, sería incluso como irrespetuoso y dañaría Y totalmente la reputación. contraproducente. Exacto. Y contraproducente, porque al final este trabajo va muy de relaciones también. Al final, muchas veces prima más la relación que tienes con alguien, la relación de confianza. Y ya no te digo una relación personal de que te lleves bien. O sea, yo desde hace 2 años soy freelance, trabajo por mi cuenta. Si yo los clientes con los que empiezo a trabajar después de salir de la agencia no hubiesen sido de un nivel, toda la credibilidad que he ganado durante todos estos años la perdería. También es importante que al final una agencia o un freelance haga de filtro, porque no todo es comunicable. También hay que ser honesto y también hay que explicarle a los restaurantes que no todos los restaurantes lo son. O sea, el bar Paco de debajo de casa puede estar muy bien y puede necesitar de la comunicación para hacerse más conocido, pero a lo mejor necesita de otro tipo de comunicación que no es la comunicación en medios de comunicación en prensa, ¿no?
lo mejor necesita una campaña en redes sociales o un buzoneo, incluso una cosa más clásica, ¿no? Incluso muchas veces el problema reside en que ellos lo hagan bien, porque muchas veces es no me funciona, pero claro, ¿qué pincho de tortilla estás dando? ¿O qué caña estás tirando? O sea, que hay muchas veces que también el trabajo de relaciones públicas va un poco más allá y se convierte casi en una consultoría, pero para eso también es verdad que se necesita formación, se necesita tener un background en el que tú hayas podido aprender lo que funciona, lo que no. Yo muchas veces, mis amigos a día de hoy no saben a lo que me dedico muchas veces. Y llevo 10 años en esto, que tampoco es que lleve muchísimo, pero son 10 años, ¿no? Y me cuesta porque muchas veces me dicen, no, es que tú como te dedicas a comer, a viajar, no, yo no me dedico a eso. Yo al final es lo que soy es lo que he dicho al principio, ¿no? Un enlace entre restaurantes, hoteles que quieren darse a conocer, que tienen un producto muy bueno y que al final crean discurso y crean contenido, y periodistas que al final buscan contenido para dar a sus lectores. Entonces yo lo que hago también un poco es de filtro de calidad y también de adaptar esos mensajes que muchas veces los restaurantes o los hoteles propiamente ellos no saben hacerlo. Entonces, también al final es contar historias. O sea, yo creo que mi trabajo es contar historias. Creo que esa es la Contar mejor historias de manera. otros. Sí, yo creo que esa es la mejor manera de resumirlo, contar historias y crear momentos también. Y en estos Sí, 2 años que llevas de freelance, sí. ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te ha gustado? Lo que más me gusta es la libertad a la hora de establecer estrategias, de trabajar en el ritmo en el que quiero, de tener también un poco el control de la cantidad, el poder hacerlo todo como de una manera más, yo creo que al detalle y cuidadosa y más mimada. Eh, Muchas veces, no sé si es un poco cursi decir esto, pero muchas veces yo me siento un poco como artesana de mi trabajo. O sea, digamos que en la agencia es igual, ¿eh? O sea, que es cierto que funciona lo mismo, pero sí que es cierto que desde que estoy sola, ¿no? Digamos, hago las cosas como a mi manera y como me gusta hacerlas a mí y, y bueno, y equivocándome y acertando y eso es como la parte buena, ¿no? La parte de ser un poco libre en todo lo que haces. La parte mala es el hacerlo sola, que muchas veces, bueno, yo me considero jugadora de equipo y es cierto que he hecho en falta pues el tener pues equipo, ¿no? Alrededor. Y la verdad es que de una manera u otra me lo he buscado, ¿sabes? El tener ahí como ciertas conexiones, porque es cierto que estoy estableciendo como asociaciones con unos, con otros, en diferentes proyectos, que también eso me permite abarcar más proyectos y poder disfrutar también de esa. Porque a mí lo que me gusta es que sea todo muy variado. También yo creo que elegí esta carrera y esta profesión por eso, porque al final cada día es una aventura, nunca es lo mismo, cada día es distinto y aprendes. Y es que sin eso yo creo que yo no podría. Luego muchas veces me quejo de, joder, qué de trabajo, jolín, qué de cosas, qué de eventos, qué de no sé qué, pero es que luego al final me lo busco yo misma. O sea ¿Que que te creo que gusta? es que me gusta. Al final es algo que te tiene que gustar, porque si no, es que no se soportaría el ritmo muchas veces. Sí, yo me he dado cuenta, bueno, después de Acción y Comunicación, yo creo que ha sido de las experiencias más divertidas para mí, porque era ayudar en eventos y de repente estar de nuevo en la oficina y ayudar y ir, venir. Y soy también un poco, como diría mi mamá, un culo inquieto. No Muy me gusta inquieto, estar, total, no me gusta total, estar total. sentada. Y ahora que estoy más en el mundo corporativo, sí extraño un poco este mundito un poco más Ese ágil. ritmo, ¿no? Mm. Mm. Y luego que, a ver, es un sector, el de la gastronomía, es un sector precioso. O sea, que es cierto que es verdad que cuando estás comiendo y cenando toda una semana seguida, se hace pesado, sí, pero es que es maravilloso porque siempre hay algo que aprender. Son temas bonitos, son temas interesantes.
no sé, o sea, si es que, pues no sé, hace poco, ¿qué aprendí hace poco? Pues es que no me acuerdo, pero era un producto que de repente se daba en Córdoba, que yo decía, pero ¿cómo que en Córdoba hay, pues no sé si era ajo negro o, no sé, pues típico producto que dices, esto es de Cuenca, ¿no? ¿Qué hace en Córdoba? Yo qué sé, es que son pequeñas cosas que de repente pues, te sorprenden, mini cosas, ¿no? A lo mejor, pero siempre hay algo nuevo. Sí, y sobre todo en un mundo gastronómico que es algo que está todos los días. De Mm, cierta manera o no, la gastronomía es algo que tienes todos los días. Comes mínimo, si puedes, 3 veces al día, aprendes cosas exacto. nuevas, nuevas técnicas, y creo que eso también hace que sea tan interesante. Mm, la ¿Y verdad es cuál que sí. crees que ha sido el mejor evento en el que has participado, o el que has planeado? Uf, qué difícil esto. A ver, tengo mucho recuerdo, yo no sé si fue el mejor, pero sí que creo que fue en el que más esfuerzo y empeño tuve que poner, que fue el lanzamiento de una nueva ginebra de Puerto de Indias. ¿Estabas tú por aquel entonces? Yo me acuerdo la de Guadalquivir. Guadalquivir, total. Esto fue justo previo a la pandemia, fue noviembre, yo creo, de 2019. Creo recordar. Porque además un grupito de la agencia nos fuimos a correr la Beovia, una carrera en San Sebastián de casi 21 kilómetros. Y, y yo me acuerdo de estar en ese viaje cerrando y ultimando detalles de la fiesta que hacíamos, que era una fiesta, o sea, era la presentación de una ginebra y para presentarla se organizaba una fiesta por todo lo alto, con celebrities incluso contratadas, había fotocall, había que gestionar un montón de invitados, había que gestionar un espacio que tenía 3, 4 plantas, que lo hicimos en Ramsés. Eh, Había que gestionar entrevistas con las celebrities. Bueno, recuerdo que eran muchísimas patas de un mismo evento, porque luego a la vez había que hacer un envío de Ginebra, había que hacer una convocatoria de prensa para que los periodistas vinieran. No sé si logramos traer a más de 60 periodistas. Hicimos las entrevistas previas, hicimos el fotocall y a mí me gustó muchísimo porque al final también tuve que un poco coordinar al equipo para que todos estuviésemos divididos, porque al final era un espacio bastante difícil y creo que todo el mundo quedó súper contento con este evento, con el resultado de este evento y luego, al final lo guardo con cariño. Fueron 2 meses de trabajo infernal, o sea, yo recuerdo llamadas a las 11 de la noche y de no parar, de no desconectar, de tener la cabeza frita, pero mereció la pena luego todo cómo salió después. Yo creo que fue un éxito total. Yo me acuerdo también los asistentes que hubo, creo que había también actrices, no sé si Amaya Salamanca también estaba. Claro, los dos embajadores, digamos, del evento eran Amaya Salamanca y, ¿cómo se llama? Paco León, y el actor, director Paco León. Y ellos dos eran un poco los embajadores de Puerto de Indias, sí. Y luego, además de ellos, había también más gente pues, actores, actrices, había influencers también, había un mix de gente. O sea, es que al final ya la gente quería venir a la fiesta por todo lo que había en la fiesta, ¿no? Sí, sí, fue un rumbón. Y Sí, a medida que, bueno, esto fue en el 2019, ¿no? A medida que sí, hemos estado avanzando, ya hoy en el 2023, muchas cosas a nivel de tecnología también han cambiado. No es lo sí. mismo como se podía hacer igual un envío de prensa, un envío de nota de prensa en ese año que ahora, sobre todo con la incorporación de la inteligencia artificial y de otros tipos de tecnologías. ¿Cómo crees Ujú. tú que está afectando este tipo de herramientas como ChatGPT y otras al mundo de las relaciones públicas? A ver, yo creo que todavía al final va a ser uno de los campos en los que llegue a última hora, ¿vale? Porque al final, como decíamos antes, es un sector el nuestro y un trabajo el nuestro en el que prima mucho la relación social.
Es verdad que es una herramienta que me consta, yo todavía no la he usado, pero me consta que hay mucha gente que la utiliza tanto en redacciones como gente como yo, pues yo qué sé, para notas de prensa, para artículos. Es cierto que creo que es una herramienta que hay que alimentar y que cada vez que la vas alimentando se acerca mucho más a lo que tú quieres, pero creo que el estilo propio de una persona al final no se puede reflejar por mucho que lo alimentes al detalle, no va a poder conseguir, pues no va a tener pasión, yo creo, ¿no? A la hora de, al final yo cuento historias, lo que decíamos, no va a tener la pasión que yo puedo contarte a ti, quiénes son los que están detrás de un hotel, por qué han hecho eso y al final yo creo que es súper importante. A mí muchas veces me dicen que grito, o sea, que hablo muy alto, ¿no? Pero es que yo creo que hablo muy alto porque es como mi manera de contar las cosas como con ganas, ¿no? Como que el otro le llegue como esa, que él transmita, ¿no? Esas ganas, esas cosas que son, que están bien, que merecen la pena, que se fíen, ¿no? Y que le den una oportunidad para conocerlo, por ejemplo. Claro, Entonces yo creo que eso el GPT no lo va a tener. sí, sobre todo la parte relacional y esta parte de entusiasmo de la que tú tanto hablas, de no es lo mismo transmitir las cosas cara a cara que, que de una manera más automatizada. Es más, de hecho, en una de las partes del trabajo que muchas veces es mandar emails, hay veces que tienes relación durante años con una persona por email. Mm. El día que tú conoces a esa persona cara a cara, todo cambia. Porque cuando le pones, ¿sabes? Piel, una cara, ves los gestos, es que la comunicación no verbal es súper importante. Entonces creo que el chat GPT todavía tiene mucho que aprender de. O sea, no va a poder meterse tan profundo en esta profesión, creo. Sí que es verdad que al final se acabará utilizando como una herramienta que facilite muchas cosas, porque bueno, hay cosas que sí que las puede hacer bien, pero siempre creo que va a ser necesario siempre una persona detrás que luego le imprima su toque o le dé su entusiasmo, ¿no? Su sello. Sí, yo creo que un inicio todavía es algo que lo veo bastante crudo, sobre todo a la hora de personalizar. No es lo mismo que tú conozcas a un periodista de miles de años, conozcas a su hijo, a su esposo, y le pongas un poco un recordatorio de cómo está tu hijo, cómo fue el cumpleaños de, no sé, tu esposo, a que mandes una cadena de emails automatizadas que ni al caso, pues no va a Nada, tener el mismo efecto. nada de nada. Es que no tiene nada que ver. Es lo que hablábamos antes de ser artesano de tu trabajo. Es que al final las relaciones se cultivan. Y pues si tú estás hablando con alguien y sabes que su hijo está enfermo o que acaba de tener un hijo o que, yo qué sé, que se ha tenido un dolor de tripa o pues son relaciones. Al final tienes que ser cuidadoso en eso también. Y una máquina la inteligencia artificial eso no lo va a saber. Súper Creo de yo, vamos. Si bien es cierto que por un momento no lo va a cambiar del todo la manera en que estamos pues moviéndonos en este círculo, sí va a haber una evolución en las cosas que los estudiantes ahora están estudiando, valga la redundancia, en la universidad o también las nuevas herramientas que están utilizando. ¿Cómo crees tú que un especialista de relaciones públicas gastronómicas, en tu caso, va a trabajar en el 2050, por decir una fecha? Uf, es que, claro, yo no sé cómo va a evolucionar esto del chat GPT. Supongo que como todas las tecnologías acabarán implementándose y facilitando la vida, ¿no? Un poco. Entiendo que a la hora de, pues, lo que hablábamos, a lo mejor, de redactar una nota de prensa o de hacer un envío automático, esas tareas que quizás son más automáticas y que son más, bueno, sí, más llevaderas a la hora de buscar información incluso, porque realmente también se utiliza mucho ahora, ¿no? Para esto. Creo que sí que que se van a establecer y entonces lo que va a hacer es simplificar procesos y acortar tiempos.
Pero lo que digo, o sea, creo que va a haber una parte importante en la que haya que establecer el contacto humano y no perderlo, porque al final es lo que, bueno, es el valor. O sea, porque si no nos vamos a convertir en seres encerrados, como en una burbuja, ¿no? Que cada uno en su casa o cada uno en su espacio y sin comunicarnos entre nosotros. Y básicamente mi trabajo es comunicar. Sí, y al final es lo que tú dices de ser un artesano, ¿no? De que cuenta historias y crea experiencias. Y por el momento esto va a tener que ir ligado 100% a la interacción con personas. Claro, o sea, gracias a, bueno, yo creo que es así, ¿no? Que al final en comunicación gastronómica los periodistas siempre intentan vivir, intentan probar, intentan vivir esas experiencias, probar esos menús antes de hablar de ellos sin conocimiento de causa. Creo que esa parte tiene que seguir siendo así. O sea, no creo que la inteligencia artificial pueda decirle a alguien, sí, este restaurante se come así y tú puedes entender cómo se come sin probar un plato. Creo que necesitas unas sensaciones, unos sabores, ¿no? O sea, ¿cuántas veces se habla de, pues, no sé, de platos que se te han quedado grabados en la memoria? O sea, yo recuerdo un plato de Molino de Alcuneza que son los porros del cocido, y o sea, ese plato lo tengo aquí como si fuese ayer. O sea, salivo solo de pensarlo. Me comería 1 kilo de esa cocina de Samuel. O los panes mismos que hace Samuel de Molino de Alcuneza. No sé, o sea, creo que esa parte experiencial el chat GPT no lo va a poder suplir. Sí, 100%. Que cambiará, sí, cambiará, pero igual que ha cambiado, nos han cambiado las redes sociales. También es verdad que nos han abierto más, o sea, han abierto un abanico donde han entrado más actores. Y si al final lo que pasa es que todo como que se tambalea hasta que llega a un equilibrio. Y pues han desaparecido medios, hay periodistas que han dejado de ser periodistas y ahora están en comunicación o están haciendo otras historias, pero al final yo creo que es eso, que todo se autorregula y creo que hay una parte importante de este trabajo que es imposible suplir con ChatGPT. Sí, no podría estar más de acuerdo. Para cerrar, te tengo una última pregunta. Me comentaste del evento así más memorable, que era el de Guadalquivir, pero a nivel de gratificante en toda tu carrera, ¿cuál crees que ha sido el aspecto, el evento o la cosa que resaltarías que te ha llenado más durante todo este tiempo? Jo, es que muchas cosas. Ha habido mucha gente lo que me llevo siempre, creo, son las personas. Y es cierto que, a ver, si me tengo que fijar en un proyecto o algo así, uno de los que me gusta más recordar es Molino de Alcuneza, que yo en la agencia Ana me dio la responsabilidad de llevar la cuenta de Relais Chateau, y dentro de Relais Chateau a veces gestionábamos alguno de los hoteles, entonces Molino de Alcuneza era el caso. Ellos justo abrían el restaurante al público en general, antes estaba solamente abierto para huéspedes, y entonces para mí ha sido uno de los proyectos más bonitos porque les he visto crecer y conseguir lo que digamos era un sueño, conseguir que se hiciera realidad, que fue ganar la primera estrella Michelin, vamos, la estrella Michelin que tienen. Ahora también tienen estrella verde Michelin, pero formar parte de eso y haber puesto mi granito de arena para que lo consiguieran, que a ver, no fui yo sola, ya éramos un equipo, o sea, es trabajo de equipo, pero el haber estado ahí tan, digamos, ligada al proyecto, es una de las cosas que recuerdo con más cariño. Pero igual que eso, es un montón de cosas y me llevo pues compañeros que han estado por el camino, que han estado acompañándome en ciertos momentos, pues como tú, como Marina, como José María, como Paloma, como Juan. Me llevo gente, clientes, que llega a un punto en el que tienes tanta relación con ellos diaria que llega un punto que digamos, las líneas
son un poco más difusas y bueno, pues llegas a cogerles mucho cariño y a tener una relación muy personal. Y luego muchos periodistas que a día de hoy, algunos de ellos son más amigos que digamos que compañeros, ¿no? Creo que es porque soy como soy y ya está. O sea, yo es verdad que muchas veces me dijeron que tenía que crearme un personaje para trabajar en esto. Yo no he sido capaz de crearme un personaje, soy como soy y no digo que sea el mejor o peor, pero es verdad que se sufre luego mucho porque al final, claro, es todo como personal, ¿no? Entonces, bueno, pues hay veces pues eso, te lo llevas muy a casa, pero es que creo que o sea, que es necesario al final, forma parte de... Yo creo que al final la autenticidad siempre triunfa y es muy fácil darse cuenta cuando alguien es sincero, es abierto y por eso también quería que estuvieras aquí porque fue la impresión también que me diste cuando estuve hace poquito Joder, tiempo Shannon, en la agencia. a mí, la verdad que yo te agradezco mucho que hayas querido contar conmigo. Te dije, o sea, me ilusiona muchísimo y sobre todo que me tengas como un poco ahí, ¿no? Como referencia en algún punto de tu carrera, me hace muchísima ilusión. Así que te agradezco. No, gracias a ti por estar aquí hoy y, y por, bueno, darnos este tiempo y compartir también tus anécdotas y toda esta experiencia gigante que tienes. Te deseo todo lo mejor como freelance. Tengo mucho que aprender todavía, ¿eh? O sea, todavía estoy en el camino. Claro, uno nunca deja de aprender, yo creo, cada día. Bueno, Belén, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. La única manera de seguir creciendo y seguir creando contenido es con tu apoyo. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y síguenos en redes sociales. Gracias por tu apoyo.